Bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, les va a picar la curiosidad y quizás hasta les va a tocar la fibra sensible. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que últimamente ha estado un poco escurridizo. Y es que hoy vamos a desvelar algo que parece que ha estado ocultando a sus fans, algo que tiene que ver con un tema muy delicado y real, el burnout. Esa sensación de agotamiento extremo, de estar quemado por dentro. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la verdad que podría estar detrás de sus recientes apariciones, o más bien, de sus ausencias. Pero antes de empezar a desgranar todo esto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos encanta tenerlos aquí. Pues bien, como les decía, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza. Su carisma, su talento actoral, esa presencia escénica, todo en él parece estar hecho para brillar bajo los focos. Lo hemos visto en telenovelas que nos han hecho suspirar, en películas que nos han mantenido al borde del asiento, y lo hemos seguido en sus proyectos internacionales, cada vez más ambiciosos. Parece que el mundo entero se rindió a sus pies, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos notado un cambio. Una especie de pausa, de silencio que rompe con su habitual dinamismo en redes sociales y en el ojo público. ¿Y por qué este silencio? ¿Qué hay detrás de esa fachada de éxito continuo? Ahí es donde entra nuestro tema de hoy, el burnout. El burnout no es solo estar cansado después de un día largo. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que surge de un estrés crónico, especialmente relacionado con el trabajo o con exigencias personales muy elevadas. Y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son altísimas, las expectativas gigantescas y las jornadas, bueno, a menudo interminables, el riesgo de caer en él es, lamentablemente, muy real. Pensemos en ello. Imaginen tener que mantener esa imagen pública, esa energía constante, esa sonrisa para las cámaras, mientras por dentro quizás se está librando una batalla silenciosa. Can Yaman, con su trayectoria meteórica, ha estado sometido a una presión brutal desde el principio. Desde que alcanzó la fama con Erkencikus, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser un actor en ascenso a ser una superestrella global de la noche a la mañana. Y con esa fama vienen las giras, las entrevistas interminables, los compromisos con patrocinadores, las grabaciones maratonianas, los viajes constantes, y la constante evaluación de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus palabras. Es un ritmo frenético que, por muy apasionante que pueda parecer desde fuera, tiene un límite. Hemos visto a Can promocionando proyectos, viajando por todo el mundo para lanzar series, participando en eventos benéficos, y hasta entrenando para papeles que exigen una preparación física extrema, como en la serie italiana Sandokan. Todo esto requiere una dedicación inmensa, una energía que parece inagotable. Pero, ¿qué sucede cuando esa energía comienza a menguar? Cuando la ilusión se desvanece ante la rutina agotadora. Ahí es donde el burnout puede hacer su aparición. Y aquí es donde entra el silencio del que hablamos. En lugar de hablar abiertamente de su cansancio, de sus luchas internas, algunos famosos optan por retirarse temporalmente, por reducir su exposición. Y esto puede ser interpretado por los fans de muchas maneras. Algunos pueden pensar que han perdido interés, otros que están planeando algo nuevo y secreto, y unos pocos, quizás, intuyen que algo más profundo está sucediendo. Hay que entender que el burnout no es una debilidad. Es una respuesta del cuerpo y la mente ante una sobrecarga prolongada. Puede manifestarse de muchas formas: insomnio, falta de concentración, irritabilidad, apatía, dolores de cabeza, problemas digestivos, incluso una sensación de vacío o desesperanza. Para alguien que vive bajo los reflectores, admitir que se está experimentando algo así puede ser muy difícil. Hay un miedo a ser juzgado, a ser visto como no lo suficientemente fuerte para manejar la presión del éxito. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de que Can Yaman podría estar sufriendo burnout? Pues bien, no son declaraciones directas, pero sí hay pistas que nos llevan a pensar en ello. Por ejemplo, sus apariciones públicas han disminuido. Sus publicaciones en redes sociales, que solían ser muy activas, se han vuelto más esporádicas y, a menudo, más reflexivas o menos centradas en su vida cotidiana y más en proyectos o pensamientos. Esto, aunque puede interpretarse como una estrategia de marketing o un cambio de enfoque, también puede ser una señal de alguien que está intentando recuperar el aliento, de alguien que necesita un respiro.
Además, se ha hablado mucho de su participación en la serie Sandokan. Si bien fue un proyecto muy esperado y que supuso un gran esfuerzo físico y actoral, también se rumoreó que hubo ciertos retrasos y dificultades en la producción. Las exigencias de un papel tan icónico, la adaptación a un nuevo entorno y idioma, y las expectativas creadas, todo ello, sumado a su agenda previa, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Es importante recordar que detrás de la persona pública hay un ser humano. Un ser humano con sus propias vulnerabilidades, sus propios límites. Can Yaman ha estado trabajando sin parar durante años, acumulando éxitos, pero también acumulando el estrés inherente a esa vida. El burnout no discrimina. Le puede pasar a cualquiera, sin importar lo exitoso o talentoso que sea. Y el hecho de que él, como figura pública, pudiera estar lidiando con esto, es algo que merece nuestra comprensión y nuestro respeto, no juicios. Pensemos en la industria del entretenimiento en general. Tenemos muchos ejemplos de artistas que tras un pico de actividad, han tenido que tomarse un tiempo para recuperarse. A veces, hablan abiertamente de ello y reciben apoyo. Otras veces, como parece ser el caso aquí, el silencio es su forma de gestionar la situación. Y es un derecho que tienen. Un derecho a proteger su salud mental y física. La verdad que podría estar ocultando a sus fans no es algo dramático o negativo en sí mismo, sino más bien una verdad humana. La verdad de que incluso los más fuertes necesitan descansar. La verdad de que el éxito constante y desmedido puede tener un precio. Y la verdad de que a veces el mejor plan de acción es parar, reflexionar y recargar energías. Sus fans lo admiran por su talento, por su energía, por su disciplina. Y precisamente por eso entender que esa energía y esa disciplina tienen un límite, que incluso un ídolo necesita cuidarse, creo que sería un mensaje muy poderoso y saludable para todos nosotros. Porque nos recuerda que la salud, tanto física como mental, es lo más importante. Y es posible que este periodo de silencio sea precisamente lo que Can Yaman necesita para volver con más fuerza, con nuevas ideas, y con un enfoque renovado. Quizás esté utilizando este tiempo para reconectar consigo mismo, para procesar las experiencias vividas, y para planificar sus próximos pasos de una manera más sostenible y saludable. No se trata de especular con malicia, sino de intentar comprender la realidad detrás de una figura pública que ha generado tanto cariño. Es un ejercicio de empatía. Es reconocer que detrás de las cámaras hay una persona que, como todos, tiene sus propias luchas. Hemos visto cómo las redes sociales pueden crear una presión constante por mostrar una vida perfecta, una imagen impecable. Pero la vida real no es así. La vida real tiene altibajos, tiene momentos de duda, tiene momentos de agotamiento. Y Can Yaman, al igual que muchas otras figuras públicas, podría estar navegando por esas aguas turbulentas. La verdad que oculta a sus fans, si es que la hay, probablemente no sea un secreto oscuro, sino una verdad sencilla y humana, la necesidad de un respiro. La necesidad de cuidarse a sí mismo. Y la importancia de escuchar a su propio cuerpo y mente cuando le dicen basta. Este vídeo, entonces, no es para juzgar, sino para reflexionar. Para entender que la exigencia de ser una superestrella puede llevar al agotamiento, al burnout. Y que la forma en que una persona gestiona ese agotamiento, sea hablando de ello o tomándose un tiempo, merece nuestro respeto. Les invito a pensar en esto. ¿Cómo reaccionarían ustedes si una figura pública que admiran anunciara que se toma un descanso por burnout? ¿Les decepcionaría o les inspiraría su honestidad? Yo creo que en el fondo admiramos la valentía de ser vulnerables. Y quizás este silencio de Can Yaman sea su propia forma de ser valiente. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado, Can Yaman, el ídolo que ha conquistado el mundo, podría estar lidiando con el burnout, un estado de agotamiento extremo derivado de la presión constante de su exitosa carrera. Su reciente silencio y sus apariciones más selectivas podrían ser señales de que está buscando un respiro y cuidando su salud mental y física. No se trata de una debilidad, sino de una realidad humana que incluso las personas más exitosas experimentan. Y es importante que como fans, tengamos la empatía y la comprensión para reconocer que detrás de la estrella, hay una persona que, como todos nosotros, necesita cuidarse. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que este tema les haya parecido tan interesante y revelador como a mí me lo ha parecido prepararlo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este espacio conmigo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado también este cambio en Can Yaman? ¿Qué opinan sobre el burnout en la industria del entretenimiento? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en ver nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.